Acerca del ritual que se hacía, aquellos que estuvieron y los que no estuvieron lo pueden ver en el video, acerca del ritual que se hacía. También hablamos acerca de los tipos de pecado, aquellos que son por comisión, las personas que son rebeldes, aquellos que son por omisión, por no saber, lo cual no quita que pecar, si no sé que es pecado, no va a tener consecuencias. Sí tiene consecuencias, aunque yo no sepa que es pecado. Amén. Eso lo sabemos, ¿sí? También los niveles en los que nosotros podemos pecar, que puede ser haciendo una acción, por ejemplo, tomando algo que no es mío, pensando, con mi pensamiento también puedo pecar, como decía nuestro Señor Jesús, aquel que miró a una mujer y la deseó, pecó en su mente, amén, ya pecó. Y otra es hablando, por ejemplo, hablar mal de alguien o decir una cosa que vaya a perjudicar a otra persona, eso también es pecado. Entonces vemos los diferentes pecados y los niveles en los que podemos pecar. Son muchos. Tenemos que estar constantemente conscientes, y eso es lo difícil de todo esto, amén, ser conscientes de eso. Pero para eso son estas reflexiones, para que podamos concientizarnos y podamos ver en la situación en la que estamos, una introspección, como se viene enseñando. Amén. También hablamos acerca de la teshuvá, que teshuvá era volverse al camino correcto, ¿sí? Si íbamos por un camino equivocado, lo que es la palabra teshuvá es volverse, darse la vuelta y retomar el camino, la senda que Dios ha marcado para mi vida. Amén. Aquella senda que tiene una cerca, porque pecar es transgredir esa cerca, es saltar esa cerca, viéndolo de una manera muy explícita, como un ejemplo. ¿Ven? Yo le voy a pedir por favor si me acompaña a la Biblia para comenzar el día de hoy. Acompáñenme al libro de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo número 9. Porque yo sé, por todas las reuniones que hemos tenido estos días, que usted ha expandido su conciencia, que usted ha abierto su mente, ha abierto su corazón para recibir todo lo que se está enseñando y para poder mejorar en la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene Lucas 18? Versículo número 9. Dice la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Lo voy a leer rápidamente, usted ya lo sabe. Dice: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que o sea, el recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero que empecemos con estos versículos, que podamos entrar en materia, por así decirlo. El fariseo era una persona que, según él, hacía todo correcto y despreciaba a aquellos que no lo hacían, ¿sí? Pero ¿de qué sirve hacer lo correcto si luego voy a jactarme de eso? No podemos andarnos jactando sabiendo que somos seres humanos que en todo momento nos equivocamos. Haz lo mejor que puedas, lo que mejor te salga, buscando a Dios, pero no te jactes de que estás haciendo todo bien. Amén. Porque de acá salieron 2 personas. Una salió justificada
delante de Dios. Fue aquel que se humilló a sí mismo y dijo: no puedo levantar ni la mirada, por favor ten misericordia de mí. Esa es la oración que debiéramos hacer. Acompáñame un poquito más adelante, Lucas 18. Ya lo tenemos en Lucas 18, vamos al versículo 18. Lucas 18, versículo 18. ¿Lo tienen? Está ahí nomás. Gloria a Dios. Dice: cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Miren la respuesta que está dando Jesús a esta persona que vino y le dijo: Maestro bueno. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Sabiendo, y esto es lo impresionante de esto, que Jesús sí tenía esa categoría, pero ni aún él se consideró bueno, sino a su Padre. Amén. Jesús nunca pecó, no transgredió ningún mandamiento, cumplió con todo lo que tenía que cumplir, hizo todo lo que tenía que hacer. Aún así, él dijo: no me llames bueno, hay uno solo y es mi Padre. Amén. ¿Cuántos más nosotros? ¿Sí? De no jactarnos. Quiero que esto quede plasmado, porque lo que vamos a ver es acerca de la Teshuvá. Vamos a ver los componentes internos de la Teshuvá, o sea, los pasos que hay que seguir para hacer una Teshuvá correcta, una Teshuvá completa. Amén. Un versículo más está en Juan, libro de Juan, capítulo 8. Versículo número 1. Ya llegó. Juan 8, 1. Amén. Bien, leemos. Dice: pero Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando, uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde estás? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y el Jesús le contestó: tampoco yo te condeno. Y presta atención a esto que viene ahora. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Vemos en esta situación que los que trajeron a la mujer y quienes le estaban preguntando a Jesús eran maestros y eran fariseos. Supuestamente debían ser personas de bien, personas que no pecaban, o por lo menos eso decía el fariseo que estuvo orando anteriormente en el versículo que vimos. Pero cuando Jesús los confronta y le dijo: aquel que no tenga pecado, tire la piedra, tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Tuvieron que dejar todas las piedras e irse. Se dieron cuenta que en esta situación Jesús los desnuda, haciéndolos ver ellos mismos. Miren qué potente la palabra era de nuestro Maestro, de Jesús. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Tan potente fue que hicieron toda introspección y se dieron cuenta de que todos los que estaban en ese lugar eran pecadores. Se tuvieron que ir uno por uno. Ahora Jesús perdona a la mujer, pero luego le dice: ahora vete y no vuelvas a pecar. Hago énfasis en esto porque en el proceso de la Teshuvá vamos a ver que esta palabra, este mensaje, vete y no vuelvas a pecar, es importantísimo. Amén.
¿Qué le parece si entramos en los componentes internos de la Teshuvá? Son 5, no son muy largos, pero aprendámoslo correctamente para que podamos de una vez y por todas producir un cambio este año. Y como decía el pastor Aracena, el próximo año volver a producir un cambio, pero no sobre las mismas cosas. Amén, porque si no, fue un año perdido. Y no estamos para perder el tiempo. ¿A usted le gusta perder el tiempo? Por eso está en este lugar aprendiendo, porque a usted no le gusta perder el tiempo. Amén. Primer paso, el reconocimiento. El primer paso para hacer una teshuvá verdadera, el primer paso para que Dios me pueda perdonar de los pecados, de mis pecados, es reconocer que yo soy un pecador. Amén. Que somos pecadores delante de Él. Si nosotros pensamos, sentimos y decimos que no cometemos pecado, que somos las mejores personas en este mundo, nos mentimos a nosotros mismos. Amén. Entonces, el primer paso es reconocer que hemos transgredido la ley del Señor. Amén. Que hemos ido por un camino que no teníamos que ir. Amén. Por cualquiera sea el medio. Así hayamos pecado por omisión, por comisión, como lo vimos anteriormente. Así hayamos pecado en pensamientos, en acciones, en sentimientos. ¿Sí? Nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. Amén. Mientras no tengamos conciencia de que nosotros hemos transgredido ese camino, porque pecado, como les decía, era transgredir, es saltar la cerca. Si nosotros no tomamos conciencia, ¿cómo vamos a hacer para volvernos de ese camino? Si pensamos que está todo bien y estamos yendo camino a la muerte, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tomar conciencia si no reconocemos? El primer paso es reconocer: Señor, yo he pecado, he transgredido tus leyes por mucho, ¿sí? Estoy en un camino que no me conviene, voy por un camino equivocado. Amén. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que estoy yendo por un camino equivocado? Lo vimos al principio, lo vimos con los versículos. Sí, siempre estamos yendo por el camino, estamos yendo por el camino equivocado hasta que nos damos cuenta, reconocemos si podemos hacer una teshuvá verdadera. ¿Sí? Esto es como una espiral. Siempre vamos a tener que mejorar algo. Amén. Siempre vamos a tener que mejorar algo en nuestra vida. Si nosotros somos conscientes de eso, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar escuchando, siempre vamos a estar obedeciendo a lo que nos dice la palabra de Dios. El parámetro para saber si voy por el camino equivocado es la palabra de Dios, es la Biblia, es los cursos, son los cultos a los que usted se esfuerza para venir, son las películas que vemos, ese tipo de cosas, ese tipo de recursos utiliza Dios para decirnos cuál es el camino incorrecto y cuál es el camino de vuelta al único camino por el cual deberíamos andar. Amén. Salmo 119, 105, no lo busque porque usted lo conoce, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La forma de darme cuenta de que estoy errando, que estoy yendo por el camino equivocado, es a través de su palabra, que trae luz, que alumbra mi camino. De repente se prende la luz de la palabra y dice: ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Cuando la palabra de Dios te confronta, ¿sí? Y de repente decir: no, por acá no es. Hoy contesté mal a mi jefe, por ejemplo. Hoy traté mal a mis hijos. Hoy no llevé provisión como corresponde que sea, por ejemplo, un varón de la casa. No llevé o no me esforcé por llevar la provisión a mi casa. Cosas simples. No se vaya a cosas extremas o que sean muy difíciles. En lo cotidiano, es en el día. Hoy respondiste mal una pregunta que no deberías ni siquiera haber respondido. ¿Te justificaste en algo hoy día? Si alguien te llamó la atención, te justificaste diciendo: no, es que tal cosa o tal otra. En vez de decir: sí, tiene razón, voy a tratar de corregirlo. Amén. Ese tipo de cosas que parecen pequeñas son las que realmente hacen la diferencia entre una persona que no quiere cambiar y que no reconoce que está equivocada
a una persona que quiera ser Teshuvah. Amén. Gloria a Dios. Miren, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Por mucho tiempo, y no sé si le pasa a usted, este pasaje se me hizo tan contradictorio, nunca logré comprenderlo del todo, sinceramente. Un tiempo pensaba que significaba una cosa, luego lo leí y pensaba que significaba otra, pero vamos a leerlo. Con ayuda del libro pude comprender el significado. Capítulo 7, versículo 7 al 13. ¿Lo tienen? Bien. ¿Qué concluiremos? Yo tengo la versión NBI, por eso suena bastante diferente. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Quiere decir, separado de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Se pregunta. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Parece un trabalengua, ¿no? Parece como que al principio dice que la ley es buena o que es mala, o que por la ley es que ahora peco o algo así, pareciera. Encima la Reina Valera es aún más confuso, ¿no? Bueno, lo que dice el libro es lo siguiente: que no podemos tener noción verdadera del pecado si no está escrito en la palabra. Si no conocemos la palabra, si no la escudriñamos, si no buscamos introducirnos en la palabra, nunca vamos a entender que somos pecadores y estamos pecando. Eso es lo que dice. Dice que el pecado se vale de la ley para acusarte, ¿sí? El mismo pecado, el mismo Satanás usa la palabra de Dios para decirte, estás haciendo esto mal, para acusarte. Amén. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios en profundidad, vamos a saber lo que está mal y por tanto lo horrible y desastrosa que es una vida pecaminosa. Amén. Es necesario introducirnos en su palabra. Tenemos que leerla diariamente. Tenemos que asistir a los cultos. Perdonen que sea tan repetitivo con esto, pero es fundamental. Cuando yo ¿por qué asisto tanto a los cultos? O sea, ¿por qué vengo? No es porque tenga que cantar porque siempre que he venido a los cultos he encontrado respuestas en la palabra de los pastores o cuando predica la pastora o en cualquier persona que predique ha traído respuestas de parte de Dios a mi vida. Eso es lo que hace que yo no me quiera perder un culto de ninguna manera. El día que no puedo venir no me siento bien, ¿sí? Pero siempre intento estar porque Dios siempre tiene algo para hacerme crecer. Entonces, si la palabra no está en nosotros, fácilmente podemos caer en pecado pensando que está todo bien y no lo está. Por más que, como les dije, por más que no conozcamos que cierto pecado está mal hacerlo, por más que no lo conozcamos, si nosotros cometemos ese pecado, se cuenta, ¿sí? Se cuenta igual, tiene sus consecuencias. Amén. Lo mismo pasa con la ley terrenal, o sea, con las cosas. Si vos atropellas a una persona, no supiste que si la atropellabas y la matabas ibas a ir preso
o ibas a estar condenado por lo menos, no importa, igual vas a ser condenado, por más que no lo sepas, amén. Bien, al conocer esto, provoca en nosotros la necesidad de abandonar el pecado y volvernos al camino de Dios, amén. Esto es Teshuvah, abandonar el pecado y volvernos al camino de Dios. Bien, ese fue el primer paso, el reconocimiento, es el más largo. Luego viene la contrición. Vamos a explicar esta palabra. Esta es la evidencia emocional, es aquello que hace palpable, es aquello que se refleja en nosotros cuando nosotros hemos reconocido que pecamos. La contrición es el segundo paso. Yo le hago una pregunta: cuando usted llegó a los caminos de Dios y se dio cuenta que toda su vida anterior estaba mal, en algún momento, cuando sintió esa convicción de pecado, ¿no se largó a llorar? Nuestra alma se aflige al saber que hemos estado tan apartados de Dios y haciendo las cosas mal. Eso es contrición. No estoy diciendo un llanto, qué sé yo, como un llanto teatral o algo así. Estoy diciendo una verdadera aflicción de nuestra alma por haber estado tan errados, tan equivocados, tan separados de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que una persona siente cuando reconoce que ha pecado. Nadie, después de haber pecado y haber reconocido que pecó, sale riéndose del lugar, ¿no? ¿Sí? Esa contrición se siente, es el reflejo de haber reconocido el pecado. Es el segundo paso, se refleja eso. Ahora bien, vamos al tercer paso, que es la confesión. La confesión tiene una diferencia con el reconocimiento, ya lo vamos a ver. Confesar es admitir con mis labios, admitir, expresar que he estado equivocado, que soy culpable, que tengo responsabilidad por todo lo que hice. Si yo no admito eso, si yo no confieso mis pecados, yo no voy a poder nunca realizar una verdadera Teshuvah. Porque hay una diferencia entre reconocer y confesar. Reconocer es más bien un proceso intelectual, porque dijimos que vos tenías que saber la palabra para saber que estabas pecando. Es reconocer, sí, es verdad, yo pequé, y con reconocer es el primer paso. Pero confesar es decir, soy culpable y quiero mejorar. Es un proceso, amén. Es reconocer y tener la intención de enmendar mi conducta. Pasa de ser algo meramente intelectual a hacer algo ya con una intención de cambiar mi vida. Amén. Eso es confesar. Mire, acompáñenme en el libro, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Si lo tiene, me dice amén. Confesar es reconocer y tener la intención de enmendar mi conducta y alcanzar la misericordia de Dios. ¿Lo tiene? 1, versículo número 8, lo leo. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Acá ya viene la intervención de Dios. Nos limpiará de toda maldad. Acá ya viene el actuar de Dios. A través de la confesión, Dios puede hacer algo con tu vida. A través de reconocer, tener contrición y confesar, Dios puede comenzar a actuar en tu vida. Dios, que es fiel, ¿sí?, te puede limpiar de toda maldad. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar eso? La misericordia de Dios en este tiempo. Es algo que necesitamos, evidentemente,
es algo que nosotros necesitamos de Dios. El cuarto paso es abandonar el pecado. Los tres primeros pasos, y véalo de esta manera, o piénselo, no me conteste, pero los tres primeros pasos se convierten en un bucle si nosotros no activamos el cuarto paso, que es abandonar el pecado. Miren, y no me conteste, pero sucede esto. Estoy en un culto, escucho la palabra de Dios, viene a mi vida la convicción de pecado, porque a través de la palabra entiendo que he sido un pecador. Me pongo triste, lloro en la administración, porque sinceramente estoy triste. Confieso mis pecados delante de Dios, pidiendo ayuda, ¿sí? Y luego salgo de acá y mi vida no cambió. Mi vida no cambia, no es que no cambió, sino que sigo haciendo lo que venía haciendo. Nunca llegué al cuarto paso. ¿Qué va a suceder? Que luego voy a tener que volver a la iglesia, escuchar la palabra, saber que he pecado, me pongo triste nuevamente, lloro y confieso mis pecados. Pero si no voy al cuarto paso, si no tomo la acción, la decisión de decir no, esto está mal y yo no lo voy a hacer. Si los demás toman cosas que no le corresponden, yo no voy a seguir ese paso, no lo voy a hacer y le doy la espalda a esa situación. Por ejemplo, si en mi familia a la hora de comer se juntan y no sé, empiezan a hablar mal de alguien, lamentablemente yo no me voy a poder sentar más con mi familia a comer. ¿Sí? No hablo de mi esposa y mi hijo, por ejemplo, mis parientes, voy a decir, ¿sí? Pero es una decisión difícil de llevar a cabo. Sin embargo, es la única manera en la que vamos a lograr hacer una teshuvá completa, porque si no el ciclo se va a repetir tantas veces, hasta que nosotros tomemos la acción. Amén. Este paso, no digo que es el más importante, pero es determinante para que podamos hacer una verdadera teshuvá. Mire, Proverbios 28:13. Proverbios, capítulo 28, versículo número 13. Si lo tiene, me dice amén. Acá vamos a ver una conexión entre el paso 3 y el paso número 4. Este versículo conecta el paso número 3 y el 4. ¿Lo tienen? 28, número 13, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, mire, quien lo confiesa, el paso 3, y lo deja, el paso 4, haya perdón, llega a la teshuvá verdadera, ¿sí? Hace una teshuvá completa, y es lo que Dios espera de nosotros, que podamos hacer una teshuvá completa. Él quiere perdonarnos, y es evidente en este tiempo que Él quiere perdonarnos. Por eso es esta celebración, esta fiesta, esta temporada que se celebra, porque la intención de Él es redimir a su pueblo, pero tiene que haber una acción de parte nuestra, ¿sí? No va a perdonar a pecadores que siguen haciendo lo que quieren hacer con su vida y quieren hacer cualquier cosa que no sea su palabra. ¿Amén? No podemos experimentar un arrepentimiento verdadero si no abandonamos el pecado. No hay teshuvá sin abandono del pecado. No podemos mentir, podemos calmar nuestra conciencia pidiendo perdón, reconociendo, estando triste. Eso es calmar nuestra conciencia y nada más. Si no está la acción de darle la espalda al pecado, no podemos hacer teshuvá. El libro da el ejemplo de el hijo que le pide la herencia al padre y se va y se la gasta toda, ¿sí? Bueno, usted lo sabe, el hijo pródigo. Él va, se gasta todo, después se encuentra que está arruinado
entre medio de los cerdos, deseando comer de la comida de los cerdos. Y él, ¿qué es lo que hace? Dice, no, voy a volver. Volvió a la casa del padre y el padre lo recibió. Pero esta acción sirve una vez. Él se dio cuenta que estaba pecando y se volvió. Es representativo de volver al camino correcto. Fue a la casa del padre, el padre lo recibe. ¿Sí? Una vez. Ese es el cuarto paso. Pero no es para que después se vaya de nuevo una vez que el padre lo perdonó, ya cambié mi conciencia, ya estoy tranquilo, mi papá me perdonó, ahora voy y hago lo mismo de nuevo. Eso está mal. El pastor nos ha enseñado que la parábola del hijo pródigo no es para nosotros. Se cumple una vez y luego ya tenés que mantenerte. No puedes estar yendo y viniendo a la... No tiene mucho sentido como estar jugando con Dios, ¿no es cierto? Y eso no queremos hacerlo, ¿verdad? Es algo que no queremos hacer. Para que la teshuvá sea aceptable hay que darle espalda al pecado. Mire, incluye pensamientos, sentimientos, estilo de vida, compromisos y relaciones. Pensamientos, sentimientos, estilo de vida, compromisos y relaciones. ¿Qué son los estilos de vida? Los estilos de vida siempre los relaciono con las lealtades familiares. En mi familia todos hacen lo mismo, yo sigo haciendo lo mismo. Bueno, eso es un estilo de vida que nosotros no podemos permitir no cambiarlo. Siempre tenemos que estar mejorando, buscar lo que Dios quiere. Muchas veces vas a tener que cancelar compromisos con personas que están haciendo lo que no corresponde hacer. Lo mismo que las relaciones. Amén. Este es el paso número 4. Hasta acá son los pasos para hacer una teshuvá verdadera. Luego se incluye un quinto paso. Porque en nuestras transgresiones, nosotros, al no cumplir los mandamientos, rompemos nuestra relación con Dios, ¿cierto? Hacemos una ruptura, transgredimos sus mandamientos, ofendemos a Dios, pero también en esa ofensa ofendemos muchas veces a los que están cerca nuestro. Imagínense un padre que transgrede las leyes del Señor, está ofendiendo a sus hijos, está ofendiendo a su esposa, indirectamente o directamente lo está haciendo. Entonces muchas veces en nuestros pecados, en eso de no cumplir las leyes de Dios, lo que hacemos también es hacerle mal a nuestro entorno, a aquellos que nos aman, a aquellos que están cerca nuestro. Amén. Entonces nosotros al alcanzar teshuvá tenemos que hacer restitución. La restitución perfecciona la teshuvá, ¿sí? Cuando nosotros damos la espalda al pecado, que es el cuarto paso, tenemos que mirar a cuántas personas hemos lastimado, amén, y restituir todo lo malo que hemos hecho. Nos ha enseñado el pastor que muchas veces hemos hecho mal a una persona y cuando queremos hacer restitución esa persona ya ha muerto. ¿Puede pasar? ¿Sí? Pero si nosotros por ejemplo, hemos perjudicado a un padre de familia, podríamos hacer restitución con sus hijos, porque al perjudicar al padre también perjudicamos a sus hijos. Entonces, el proceso de restitución muchas veces te va a llevar a que te humilles. Y ahí está un plus para nosotros. El tener que humillarte, al humillarte, Dios te va a poder atender. Amén. Mire, vamos a ver Levítico 6, para entender un poco el proceso de restitución. Levíticos capítulo 6, versículo número 2. ¿Listo? Si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo, despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega a tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o
o lo que se haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. ¿Sí? Esto se aplica también a cuando entregamos los diezmos fuera del término, ¿verdad, pastor? Cuando nosotros recibimos el diezmo y por alguna razón nosotros decidimos, cuando recibimos nuestro sueldo y por alguna razón nosotros no damos el diezmo, sino que lo retenemos, cualquiera sea la razón, estamos reteniendo algo que no nos pertenece. Si estás reteniendo algo que no te pertenece, deberás devolverlo y añadir una quinta parte. Lo dice su palabra. Esto es restituir. Amén. Es muy importante, primero, que no nos quedemos con lo que no es nuestro. El diezmo no nos pertenece, no es para administrarlo, no es para ponerlo en una caja de ahorro, no es para invertirlo. El diezmo le pertenece al Señor, íntegro, inmediatamente, en lo posible. Amén. Lo mismo pasa si nosotros perjudicamos a una persona. Sería por un ejemplo práctico. Si llegaste tarde a tu trabajo, 10 minutos, quedaste 20 minutos después de la hora. ¿Sí? Si te quedaste con algo que no te pertenecía, o si por ejemplo, por error, te dieron un dinero extra y la persona que te lo dio al pagarte no se da cuenta, tenés que devolverlo inmediatamente. Una vez le pasó como 2 o 3 veces a la Barbie que le cobraban, iba a comprar telas y le cobraban menos. Y ella se tenía que volver y decirle, no, me cobraste más, me cobraste menos. 2 veces. A la segunda le dijeron, no venga más porque nos van a retar a todos por distraídos, ¿sí? Pero ella tenía que volver, ¿lo que va a hacer? ¿Se va a quedar con algo que no le pertenece? Esa es la acción, restituir. Esto no me pertenece, lo devuelvo. ¿Quién hizo esto? Zaqueo. Cuando Zaqueo escuchó que estaba pasando Jesús por el lugar, se subió a un árbol, ¿sí? Para poder verlo. Entonces Jesús le dijo, baja, que quiero cenar en tu casa. ¿Conoce la historia? Sí. Quiero cenar en tu casa. Va a la casa, cena con él, le habla de tal manera que él se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Y él dijo, yo voy a devolver todo lo extra que cobré, porque era un cobrador de impuestos. Él podía cobrar el impuesto y añadir algo más, y eso al bolsillo. Voy a devolver todo lo que robé y aún hasta 4 veces. ¿Sí? Restituyó. Este hombre restituyó todo lo que él había hecho. Es la forma. Amén. Es la forma que nosotros podemos hacer que la Teshuvá se perfeccione. Amén. Bien, todos estos pasos son el camino difícil, pero no hay otro. ¿Sí? No es fácil. Sinceramente no es fácil. De tomar acción es lo más difícil. Porque muchas veces esa acción va a ir en contra de tu ego, va a humillarte. ¿Sí? Pero es el único camino, no hay otro. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Si queremos alcanzar la redención por parte de nuestro Dios. La vida del Mesías fue ofrecida como un sacrificio. Nuestros pecados cayeron en Él y Dios a través de Él nos justificó a nosotros. ¿Sí? Acompáñeme a Hebreos 10:26. La vida de nuestro Señor Jesús fue ofrecida en expiación por nosotros. Para que esto fuera posible, para que nuestros pecados fueran llevados por Él y alcanzar justicia a través de nosotros, ser justificados, Él no tenía que tener mancha alguna. ¿Sí? Él fue tentado en todo, pero aún así se sobrepuso a las tentaciones. Nunca engañó, nunca mintió, nunca transgredió las leyes de Dios. ¿Sí? Siempre se mantuvo firme en su convicción. Y es por eso mismo que Él puede ser ofrecido como un sacrificio. De otra manera no podría haberlo sido. Es como cuando hacían el sacrificio, ¿sí? En el templo, el animal tenía que ser perfecto, no tenía que estar dañado, ni quebrado, ni nada, tenía que ser
bien cuidado, bueno, lo mismo, representa eso, y usted lo sabe, amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Gloria a Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por el cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si Jesucristo fue quien nos redimió, nos limpió de nuestros pecados, nosotros no podemos pecar obstinadamente, es decir, tener conciencia de un pecado y hacerlo. Es lo mismo que si pisoteáramos su sangre, que si lo pisoteáramos a Él. Nosotros hemos conocido por su palabra la verdad y debemos cumplirla, debemos seguir en su camino. Si estamos cerrados, esta es la oportunidad para volvernos del camino equivocado y encauzarnos en el camino correcto. Aquel que está cercado por la ley de Dios, aquel que está cercado por su palabra, aquel que está cercado por sus instrucciones, ¿sí? A ese camino que nos protege, es el que nos conviene. ¿Qué dice usted? Es el que nos conviene, porque el que va por otro camino dice: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Para terminar, un tema que es muy importante, y ese tema es reconocer de alguna forma, sellar de alguna forma todo lo que hemos estado aprendiendo y que vamos a aprender a través de estos días que nos lleva a la fiesta de Rosh Hashanah y luego a la fiesta de Yom Kippur, y es el asunto de la Sedaká. ¿Cuántos escucharon el audio que envió el pastor acerca de la Sedaká? Bien, para hacerlo muy práctico, porque todo conocimiento debe ser de alguna forma reconocido, ¿sí? No es solamente aprender y aceptar, sino que cuando uno reconoce económicamente algo, entiende que eso le ha servido y toma el cerebro de la persona toma valor de aquello que le cuesta dinero. Dígame un ejemplo, ¿no le ha pasado una vez que le han regalado alguna cosa y usted, bueno, me vino arriba, la trato así nomás, pero cuando me costó comprarla, con todo mi esfuerzo la cuido como si valiera oro? Lo mismo es esto, oro son estas palabras para nosotros. Entonces, la Sedaká es la forma práctica de reconocer lo que hemos estado aprendiendo. Si usted escuchó el audio, como le digo, es de la siguiente manera: son 25 personas, ¿sí? Todas aquellas que estén dispuestos a hacerlo, todos aquellos que quieran hacerlo por fe, con conocimiento de lo que está haciendo. No es hacerlo al tuntum, ¿sí? No es hacerlo porque otros lo hacen, sino reconociendo que Dios tiene algo para mí en este tiempo y que yo puedo honrarlo con esta Sedaká. Amén. Son 25 personas que, de las que quieran, ponen en un sobre 5,000 pesos y le ponen Sedaká, ¿cierto? Y el nombre de su nombre. En la cena me lo entregarán a mí, aquí en Dorrego al pastor Aracena y en Los Cebos al pastor Jofré. Esta Sedaká ya está corriendo el tiempo para entregarlo, porque es solamente hasta el día de Yom Kippur. En realidad se hacen dos, una para Rosh Hashanah y una para Yom Kippur. Nosotros vamos a hacer una simbolizando y representándola, ¿sí? En una sola. Este tipo de ofrenda, ¿qué característica tiene? Que no es una ofrenda para juntar y nada más, ya tiene un destino, ya está destinada para realizar algo. Un ejemplo muy práctico fue lo que se hizo el día del cine. Cuando hicimos el cine,
destinamos el protemplo para juntar ese dinero para poder comprar la batería. Bueno, esto es lo mismo. Esa acción fue una sedaca, ¿sí? Juntar ese dinero para una acción en concreto, comprar la batería de los egos, porque creemos que se van a levantar músicos y se va a formar un coro. Amén. Entonces accionamos en pos de eso, nos esforzamos en pos de eso. Muchos podrán decir, pero yo no tengo esos 5.000 pesos para poder ponerlo. Pero mira, si tenés la intención, de alguna forma lo vas a conseguir, ¿sí? Porque nosotros tampoco teníamos el dinero ese para juntar para la batería, pero se hizo todo un trabajo para poder conseguirlo. Amén. Y usted estuvo involucrado, usted fue parte, usted sabe lo que se está haciendo. Amén. Entonces, esta sedaca que vamos a entregar de 5.000 pesos es específico para pagar el alquiler que se paga en dólares. El alquiler del templo, ¿usted lo sabía? El alquiler de este templo se paga en dólares. Entonces, se va a destinar exclusivamente para eso. Tiene una dirección. Cuando usted la dé, usted la ha direccionado para eso, sabiendo que se va a utilizar para el alquiler de la casa donde recibimos todas estas instrucciones. Amén. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se entrega la sedaca? El tiempo ya, como le digo, si usted quiere entregarlo hoy, ya empezó desde el lunes, desde que se mandó el mensaje en adelante, ya empezó a correr el tiempo para poder entregarlo. Amén. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se entrega? ¿No? Entonces, bueno, sí. ¿Es individual o por familia? Y mirá, lo bueno sería que fuera individual, sinceramente, porque como familia, todo lo que estamos aprendiendo es para una introspección personal, ¿sí? Para un perdón personal, ¿sí? Así que si puede ser individual, mejor todavía. Va a hacer efecto en tu persona, va a hacer efecto en mi persona poder reconocer esto que estamos aprendiendo el día de hoy y todos estos días. Se pone en un sobre, lo repito, se pone en un sobre la palabra sedaca, el nombre de la persona, se entrega a los pastores que están destinados para recibirlo. Eso va a ser entregado para poder pagar el alquiler del templo. Amén. Si alguno tiene un detalle. Muchos pueden pensar, bueno, si lo puedo entregar por Mercado Pago, por ahí se hace más fácil. El tema es que no resulte tan fácil para nosotros poder hacerlo. Una sedaca es un sacrificio, hay que esforzarse. Entonces lo mejor sería que lo pueda entregar en un sobre, el dinero en efectivo, y que diga lo que ya le dije, sedaca y el nombre de la persona. Pues se va a orar por eso, ¿sí? Se va a orar, tiene un sentido específico. Somos tierra fértil. ¿Usted es tierra fértil? Individualmente somos tierra fértil. Este lugar en conjunto es tierra fértil, pero para que esa tierra fértil funcione, ¿qué hay que hacer? Sembrarla. No hay otra forma, si no la tierra queda con pastito, ¿no? Sí. Bueno, si ninguno tiene dudas sobre esto, ¿ninguno? Nos ponemos de pie entonces, si podemos orar.